Es una crisis, pero aún no sabemos su alcance. El miedo es que se parezca demasiado a la del 2008, pero aún es muy pronto para saberlo. Y en la esperanza de todos está que las autoridades y los banqueros hayan aprendido en estos 15 años. En resumen, un banco no demasiado conocido para todos nosotros es justamente el Silicon Valley Bank, que están viendo su nombre, pero tampoco despreciable porque ser el 16 en Estados Unidos no es poca cosa, ¿no? Bueno, sufre el jueves pasado la mayor retirada de depósitos de una entidad financiera en la historia reciente de ese país. Escuchen bien, 42.000 millones de dólares. Las autoridades llaman a la calma, pero las bolsas caen, 2 bancos más también, y otros no tienen buen pronóstico. Rápidamente, entonces, tratando de evitar el contagio de la enfermedad más contagiosa, el miedo, Biden anuncia que respaldarán todos los depósitos y no solo los asegurados, y también que van a implementar líneas de crédito. Lo sabemos, economía y política van de la mano y la idea de que se socialicen las pérdidas privadas, como en el 2008, es muy impopular. Por tanto, se aclara que no es un rescate, que no incluye a los accionistas y que no le va a costar supuestamente un peso a los contribuyentes. Con un ojo se mira la contingencia, con otro la política y la carrera presidencial norteamericana, y con ambos ojos la posibilidad de expansión de esta crisis. Se mira Europa, un ejemplo, aunque por razones diferentes y que se arrastran además algunas de ellas desde hace una década, el Credit Suisse está en problema. Preguntas: ¿cuáles son las debilidades de la banca mundial? ¿Está suficientemente normada? ¿Cómo va a influir en la política monetaria global esta crisis y en la política monetaria norteamericana? ¿Podría afectar a Chile? Bueno, de eso y más conversamos en Conexión Global Prime. Sobre el origen y las proyecciones de esta crisis, pero además lo que recuerda de la crisis subprime, nos cuenta en su nota Laura Soto. And we are back now with that breaking news out of the South Bay involving Silicon Valley Bank. California regulators have just shut it down in what's become the largest failure since the financial crisis. Silicon Valley Bank's demise was closely followed by that of New York-based Signature Bank. El presidente Joe Biden se está dirigiendo al país en estos momentos. Hace un llamado a la calma. Es la noticia que por estos días ha captado la atención mundial. La quiebra de 2 bancos estadounidenses en apenas 3 días ha revivido los fantasmas de la crisis subprime de 2008, que también tuvo su origen en el país norteamericano. Y es que desde ese año que no se veía un colapso bancario de este tipo. Todo comenzó la semana pasada con la abrupta caída del Silicon Valley Bank, una entidad financiera que ocupaba el lugar número 16 de los bancos más grandes de Estados Unidos y que prestaba servicios principalmente a empresas del sector tecnológico, en especial startups. Su colapso se precipitó cuando en apenas 10 horas sus clientes retiraron alrededor de 42.000 millones de dólares. Todo esto en medio de problemas de liquidez que enfrentaba el banco, con pérdidas de más de 2.000 millones de dólares que generaron el pánico entre los depositantes. No se esperaba o era poco anticipable una caída de un banco tan rápido, y especialmente un banco como el Silicon Valley Bank, que no es un banco pequeño. Por otra parte, sí habían ciertos antecedentes que eran preocupantes si uno miraba el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y lo que podía ocurrir con los bancos que iban invirtiendo mucho en depósitos o bonos de largo plazo con tasas muy bajas. Esta situación obligó a los reguladores estadounidenses a cerrar la entidad financiera el viernes pasado y a tomar el control de los depósitos de los clientes, quienes este lunes acudían hasta la sede del Silicon Valley Bank en California en búsqueda de respuestas. So you will be able to transact business as usual. Your online portals are active. International wires will be able to be sent today as well. Wires that you would normally be able to process will be processed as normal. La del banco californiano se trata de la mayor fuga de depósitos que haya tenido una entidad financiera de Estados Unidos en el último tiempo. Hasta ahora el récord lo tenía Washington Mutual, que en 2008 perdió 16.700 millones de dólares en 10 días. Esto en plena crisis subprime, una de las mayores que ha enfrentado el país, desencadenada por el colapso de su burbuja inmobiliaria y que causó estragos en los mercados de todo el mundo. Al cierre de Silicon Valley le siguió 2 días después el de Signature Bank, una entidad más pequeña con sede en Nueva York, también con clientes vinculados al sector
tecnológico y a las criptomonedas. Ante la caída del primero, los clientes de Signature también comenzaron a retirar sus depósitos y a medida que aumentaba la crisis en Silicon Valley, las acciones del banco neoyorquino cayeron alrededor del 50%. Vengo a ver si tengo que cerrar mis cuentas o no. Ojalá que el banco sea comprado por otro banco y poder mantener mis cuentas aquí. Pero si no, si hay alguna duda, quiero vaciar mis cuentas y llevarlas a otro banco. En una maniobra extraordinaria para restaurar la confianza en el sistema bancario estadounidense, los presidentes de la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos garantizaron el domingo por la noche que todos los clientes tendrán sus depósitos, incluso aquellos cuyos fondos exceden el máximo asegurado por el gobierno. El presidente Joe Biden, por su parte, también hizo un llamado a la calma este lunes. Hoy, gracias a la rápida actuación de mi administración en los últimos días, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas en estos bancos pueden respirar más tranquilas. El mandatario aseguró que los contribuyentes no sufrirán pérdidas, pero que los inversionistas no serán protegidos. Asimismo, agregó que los directivos de los bancos serán despedidos, medidas que calmaron a los mercados, pero no por mucho tiempo. Es verdad que ayer martes se tranquilizaron un poco los ánimos por ese backstop, esa red de seguridad que han puesto en Estados Unidos, pero lo cierto es que hoy las pantallas se han teñido de rojo. Estamos viendo caídas en torno al 4% en los índices y caídas de hasta el 10% en algunos bancos. Y es que el miércoles se sumó una nueva crisis, pero en Europa y de la mano de Credit Suisse, el segundo mayor banco de Suiza. Esto luego de que su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, se negara a darles más asistencia financiera, lo que provocó una caída en sus acciones a un mínimo histórico. Una situación que, según los expertos, es aún más preocupante que lo sucedido con los dos bancos estadounidenses, y es que Credit Suisse es uno de los más grandes de Europa. La Reserva Federal estadounidense está haciendo todo lo posible para evitar que se perpetúe el ciclo, así que no creo que sea un problema sistémico. Sin embargo, estoy muy atento al Credit Suisse. Eso para mí es realmente mucho más preocupante, y dependiendo de cómo funcione en los próximos días e incluso este fin de semana, creo que es algo que sin duda puede tener implicaciones muy amplias para el mercado y el sistema financiero mundial. Estamos siguiendo de cerca la situación en Estados Unidos. El impacto directo en la Unión Europea parece limitado, pero debemos reflexionar sobre si hay lecciones que aprender para el sector bancario de la Unión Europea. El Banco Central Suizo garantizó que inyectaría liquidez a Credit Suisse de ser necesario. Mientras tanto, el banco batalla por recuperar la confianza de sus inversionistas. Es cosa de tiempo para saber de qué forma repercutirá esta nueva crisis a la ya inestable situación financiera mundial. Vamos a comenzar a analizar este tema en Estados Unidos justamente con Felipe Safié, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Virginia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global. Gracias, Mónica. Un gusto acompañarte. Primero preguntarte cómo ha tomado la opinión pública, los medios, el debate público esta crisis bancaria. Bueno, ha habido bastante noticia y ha habido bastante análisis, hubo bastante preocupación, pero se tomaron medidas bastante prontas y en ese sentido se ha ido calmando el ambiente bastante. ¿Cómo se evalúan? Y podríamos contar un poco el tamaño de este banco, porque claro, nos dicen es un banco más acotado, no es de los más grandes, pero igual es el 16 en Estados Unidos, y ser el 16 en Estados Unidos no es poco. ¿Podríamos perfilar un poco este banco y la importancia que tiene? Sí, básicamente el primer banco que hace default tiene más o menos 210 billones de dólares en activos. Si lo queremos ver desde el punto de vista de Chile, los bancos más grandes en Chile tienen 60 billones. O sea, estamos hablando de un banco que es 3 veces más grande que el banco más grande en Chile. Wow. Ahora, el asunto con este banco es que el tipo de depósitos que tiene son depósitos bastante grandes. En Estados Unidos tenemos un mecanismo de insurance, de aseguramiento. De aseguramiento, exactamente, de los depósitos que tiene un límite. Ese límite son $250,000. En este banco, 90% de los depósitos estaban sobre ese límite. Y en ese sentido, pensar solamente en que el banco 16 de Estados Unidos es parte de la historia. Pero una parte importante de la historia es entender
en la medida que estos depósitos están o no asegurados. Claro, y en ese sentido, ¿cómo se evalúan las medidas? Ya lo contábamos un poco en la nota que te precedía, pero se decide primero, vamos a asegurar, se va a cumplir con la garantía de todos los que tienen depósitos hasta $250.000, después de inmediato se dice no, todos los que tienen depósitos, dejando fuera evidentemente a los accionistas para que no se viera como un rescate como los del 2008. Y además la Reserva Federal, porque esto fue la comisión que se encarga de este aseguramiento, pero además la Reserva Federal dice, y además línea de crédito para todas las instituciones bancarias que lo necesiten. ¿Cómo se han evaluado en la opinión pública económica, pero también en la opinión pública política, estas medidas y este salir de inmediato del presidente Biden? Sí, o sea, el problema tiene muchas aristas, tal cual tú lo estás diciendo, Mónica. Hay una arista económica y hay una arista política. Entonces, hablemos un poco de la parte económica primero y después vámonos a la parte política. Lo primero que hay que entender es la naturaleza de una crisis como esta. Esta crisis es básicamente una corrida bancaria y es algo que viene muy bien a tiempo, dado que el último premio Nobel en economía fue exactamente por modelos de crisis bancarias, tal cual la que estamos viendo aquí. Entonces, lo que pasa aquí es que el negocio de un banco no es guardar la plata, es invertir la plata que ellos tienen. Entonces, en cualquier momento, si todo el mundo va a sacar sus depósitos, esa plata no está ahí. Para que el banco pueda dar esos depósitos, lo que tiene que hacer es liquidar activos. Ahora, si esos activos han bajado de precio, producto de, por ejemplo, las alzas de las tasas de interés que ha tenido la Reserva Federal, entonces al liquidar estos activos se liquidan a pérdida. Claro. Y cuando esa pérdida se realiza, eso va a los libros. Y una vez que eso va a los libros, los tipos que tienen depósitos entran en pánico. Ahora, si yo estoy asegurado, si yo tengo menos de $250.000, no tengo ningún tipo de pánico, porque yo sé que por ley me lo van a garantizar. Cuando el 90% de los depósitos está sobre los 250.000, lo que pasa es que a través de Twitter, en todo el fin de semana, la gente corre a buscar sus depósitos y el banco simplemente no tiene la liquidez para dar. Entonces, ese es el problema económico de fondo, que existe un mecanismo de aseguramiento, pero ese aseguramiento es acotado y tiene un límite, y en este caso 90% estaba sobre ese límite. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el presidente Biden? El presidente Biden lo primero que hace es decir, nos vamos a olvidar del límite. Básicamente, usted no corra al banco, pase lo que pase, va a estar asegurado, aunque usted esté sobre esos 250. Y esa es una medida que es muy útil para lograr calmar en el sentido la corrida, porque una vez que tú corres en un banco regional, la gente que tiene dinero en bancos similares, como por ejemplo el First Republic, que su acción el lunes cayó un 60%, ven en algún sentido que esto también les podría pasar a ellos. Entonces esa es la parte económica y ese es el core de la medida que en ese sentido ejecuta Biden. Ahora, como tú bien lo mencionabas, hay palabras aquí que se han vuelto prácticamente groseras. O sea, la palabra bailout, el rescate, es una palabra que está muy cargada políticamente. Entonces, el presidente fue muy cauteloso en decir que él no estaba dando un rescate. Ahora, ahí la parte es compleja, porque es cierto que no va a haber un bailout de inyectarle dinero al banco per se, pero se está rescatando a toda la gente que tiene depósitos en ese banco, y eso es claro. Y en ese sentido esto ha traído problemas de política, en donde el presidente hace una política sin llamarla un bailout y a través de eso evita la corrida, y por otro lado un poco se tratan de tener ganancias políticas diciendo esto es en realidad un bailout y estás de nuevo ayudando a estos bancos que en algún sentido están especulando con nuestro dinero. Y aquí viene una frase que es súper compleja para cualquier político, da lo mismo si es de izquierda, derecha o de centro, que es que las ganancias son privadas y las pérdidas se socializan, son públicas. Cuando se privatizan siempre las ganancias, que tiene lógica, pero se socializan las pérdidas, claro, el contribuyente dice, ¿por qué con mi dinero? Y se le ha asegurado que no va a ser con su dinero, sino que van a tener que irlo devolviendo los bancos. La pregunta es, ¿qué efectos crees que puede tener para la política interna? Porque ya se están viendo dentro de cada partido republicano y demócrata, empiezan en el fondo las competencias internas, y de inmediato uno ve, por ejemplo, a Joe Biden destacar en uno de sus discursos, ojo que aquí hay una regulación muy fuerte después del 2008 que se relajó en la época de Trump. Más allá de que sí sea así o no, uno también entiende que hay puntos políticos que de lado y lado se van a tratar de hacer. También, si no rescatas a nadie y te queda la escoba en la economía, tampoco
tampoco es sustentable. Entonces, ¿cómo crees que políticamente puede afectar esto? Sí, hay un juego político detrás que es complejo de entender. Abordemos tu pregunta de nuevo por puntos. En el sentido de si esto le cuesta o no le cuesta al contribuyente. Cuando uno piensa en términos de costo directo, no le va a costar, pero en costos indirectos probablemente sí. ¿A qué es lo que me refiero? Nosotros tenemos un mecanismo que es el FDIC, que funciona igual que asegurar, por ejemplo, tu auto en Chile, donde tú pagas una cuota y si tú chocas, te cubren un poco tu pérdida. ¿Y quién te está cubriendo? Toda la gente que pone plata en estos depósitos. Entonces el sistema bancario en Estados Unidos hace un pozo común que sirve para pagar en el caso de que algún banco tenga una corrida. Y eso está pensado con este límite de 250. Ahora, obviamente, si removemos el límite, lo que va a pasar es que el costo de este aseguramiento va a ser mucho mayor. Es como, por ejemplo, que tú compraste seguro por un auto barato y terminaste chocando un auto de lujo. La reparación de ese auto y lo que vas a sacar del pozo común va a ser mucho mayor. Entonces, claro, el dinero está en el pozo, en este momento no le cuesta nada a nadie, pero lo que van a hacer los bancos van a tener que subir los costos de mantención y los costos financieros para en el futuro entender que hay alguna probabilidad de que de nuevo se tengan que mover estos límites. Entonces ese es el primer punto, que es algo que es importante y que se discute un poco hoy día en la política, que es decir, seamos cuidadosos en decir que esto no va a tener ningún costo para los consumidores, porque como sabemos nada es gratis. El segundo punto que tú haces, que es muy importante, es que aquí hay dimes y diretes de los dos lados y en este momento hay investigaciones en curso. No es cierto que este banco no tenga que estar fiscalizado o legislado. Lo que sí es cierto es que la legislación de Dodd-Frank se relajó hace algunos años para no fiscalizar con igual detalle, si se quiere, a bancos de mediano tamaño, porque se decía que estos bancos no tenían un riesgo sistémico. Sin embargo, el hecho de que hoy día estamos interviniendo te dice que al parecer claramente había un riesgo sistémico en estos bancos. Y en ese sentido hay un empuje del lado demócrata a decir no debiésemos haber liberado tanto el oversight de estas instituciones. Ahora, preguntarte respecto de la política monetaria, porque eso es algo que, bueno, todo esto puede terminarnos afectando, que lo vamos a conversar en un ratito más con Sebastián Edwards acá en el estudio, pero quería la mirada tuya en Estados Unidos de lo siguiente. Entendimos y tú nos explicabas que este banco tenía invertido en bonos y básicamente cuando con la inflación tienen que empezar a subir las tasas de interés, estos activos, estos bonos empiezan a valer menos, suben las tasas y empiezan a valer menos. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar la próxima semana en la reunión en que tengan que definir la política monetaria? Porque claro, estaban diciendo subimos para contener la inflación, pero resulta que en medio de esta crisis bancaria, que también la está mirando todo el mundo, no es tan fácil, ¿no? Claro, o sea, Mónica, ahí está el punto de fondo. O sea, no podemos entender esta crisis sin pensar en el tema de política monetaria. Obviamente, este es un banco que tomó más riesgo del que tenía que tomar. ¿Qué tipo de riesgo tomó? Riesgo de tasa. Básicamente asumieron que las tasas iban a estar bajas por mucho tiempo y tomaron activos largos que les duelen mucho una vez que las tasas suben. Cuando se empieza a pelear la inflación, pasan dos cosas. Por un lado, las tasas empiezan a subir y los papeles que estos bancos tienen valen menos. Pero ellos solamente van a perder la plata si los tienen que vender. Y esa es la parte que es compleja, porque no se refleja esto en pérdida hasta que se vende. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Lo que pasó es que los startups y los venture capital que tienen plata en este banco empezaron a tener problemas de financiamiento y lo que ellos hacen es tratar de retirar su plata de este banco. Y al hacer eso obligan al banco, que no tenía suficiente liquidez, a vender estos papeles y ahí se realiza la pérdida. Y en ese sentido, claro, es una doble combinación de que la subida de tasa de interés les baja el valor a sus papeles, pero también hace que sus clientes prefieran usar el cash que tienen adentro del banco que pedir nuevos créditos, básicamente. Ahora, como tú bien dices, ¿qué es lo que hace esto? Esto genera una arista en donde uno empieza a pensar, bueno, la Reserva Federal, igual que el Banco en Chile, tiene un mandato de contener la inflación, pero también tiene un mandato de la estabilidad de pago y la estabilidad del sistema financiero. Entonces, si ellos evalúan que este tipo de subida agresiva de tasas podría generar riesgo sistémico, lo que ellos van a hacer en algún sentido sería pausar o estabilizar un poquitito más las tasas. Ahora,
todo va a depender de cómo reaccionen los mercados a este anuncio que hizo un poco en conjunto Biden con Powell. O sea, si creemos que el pánico se termina aquí, entonces probablemente vamos a lograr seguir viendo subidas de tasa. Ahora, antes de este evento se creía que estaba en la mesa 50 puntos base. Yo creo que ahora lo más probable es que hagamos 25 o nada, pero eso es a título personal. Felipe, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un aprendizaje conversar contigo, y vamos a estar profundizando también ahora con Sebastián Edwards en cómo esto puede pegarle o no a la economía chilena. Todavía, obviamente, que es una crisis incipiente. Es difícil proyectarlo en estos momentos, pero ya hay cosas que podemos saber a qué ponerle atención. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ti, Mónica. Hasta luego. Lo habíamos anunciado, tenemos la suerte que está en Chile Sebastián Edwards, economista y profesor de la UCLA en California. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Un gusto. Queremos hacer pedagogía. ¿Cómo explicamos el origen de esta crisis? ¿Qué es lo que causó que cayera el Silicon Valley Bank? Si lo pudiéramos explicar en simple. Bueno, vamos a intentar. El Silicon Valley Bank es un banco de tamaño intermedio. 16 en Estados Unidos. Es lo que se llama banco regional. ¿Ya? Y por tanto tiene una regulación que es menos estricta de los llamados bancos nacionales, que son los grandes bancos, el Citibank, el Bank of America, los grandes bancos. Ya. Y es un banco que no tiene mucha cuenta corriente de personas privadas. Sí, casi como ya. Son más bien empresas, casi todas tecnológicas, por eso que estaba en el Silicon Valley. Esa es la estructura. Y con los depósitos, lo que ellos hicieron es invertir en muchos bonos, especialmente del Tesoro. Entonces recibían depósitos, compraban bonos, a los depositantes le pagaban menos que lo que obtenían por los bonos, y por tanto ahí venía la utilidad y podían pagar también sus costos. Pero empezaron a subir con la inflación las tasas. Bueno, con la inflación la Reserva Federal sube las tasas que estaban en cero, 0,20 por ahí, y las sube a 4,75, 4,50, y cuando suben las tasas lo que pasa es que el precio de los bonos empieza a caer. Y los reguladores dicen que los bancos tienen que poner en sus balances, en sus libros, los bonos todos los días al precio de mercado. Ya. No al precio al cual van a cobrarlos al final de 3 años o 4 años, cual sea la longitud. Y ahí se produce el espanto y la corrida. Entonces empieza a caer los activos, el valor de los activos de este banco empiezan a caer, y de los depositantes, que son empresas y que tienen gerentes de finanzas que están muy alertas, empiezan a sacar el dinero. Pero no es que saquen $2.000 cada uno. Es impresionante. Cada uno saca 42 millones de dólares, 100 millones de dólares, y en una mañana empieza a caer los depósitos y se produce un problema regulatorio en que hay demasiada deuda y poca valor de los depósitos, y empieza a caer el precio de la acción, ¿ya? Y los bancos tienen que mantener una cierta cantidad de capital en relación a sus pasivos. Y lo que el banco trata de hacer es emitir nuevas acciones, como por 2.000 millones de dólares. Sí, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Sí. Y aparentemente van a poder hacerlo hasta que uno de los que se había comprometido miró de nuevo las cifras y dijo, no, esto se ve color de hormiga, y no lo hace. Y ahí se produce entonces esta situación en que rápidamente el regulador decide cerrarlos. Sí, y claro, y ahí vienen las medidas que recién las contábamos con nuestro invitado anterior, y se dice vamos a garantizar todos los depósitos, no solo hasta 250.000, claro, que es lo que está asegurado. Pero la pregunta es, cuando uno habla del origen de esta crisis, hay discusión hoy día de si era correcto o no tener menor regulación en estos bancos y regionales. Y también Joe Biden dijo, había una ley más estricta el 2008 a raíz de esa crisis, pero Donald Trump la fue relajando. ¿Es efectivo o no? ¿Requería mayor vigilancia o no? Bueno, hay un problema político y obviamente, visto lo que ha sucedido, requerían mayor vigilancia. Y hubo una relajación efectivamente de las regulaciones, y ahí entramos en la pequeña
historia del detalle, porque había una un miembro de la Reserva Federal que estaba encargada de justamente regular los bancos, que estuvo en contra de la relajación de las regulaciones. Entonces, y ella ahora fue nombrada por el presidente Biden en un puesto de la Casa Blanca, es decir, ella estaba ahí por el Partido Demócrata, entonces ya hay también toda una echarse la culpa unos a otros. Pero claramente el efecto dominó es muy, muy serio y hay que entender la profundidad de Quiero esta preguntarte crisis. eso, porque mucha la gente que nos ve, que nos sigue, están preocupados, otros dicen, no, esto no es tan grave. ¿Qué profundidad puede tener esta crisis? Yo sé que todavía es incipiente, entonces hoy día proyectarla 100% es imposible, ¿no? Pero ¿qué tan grave es lo que estamos viendo hoy día a nivel económico de Estados Unidos y global? Es gravísimo, digamos, tiene un efecto dominó que mucha gente no se imaginaba. Por ejemplo, el precio del petróleo se derrumbó hoy día. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver el precio del petróleo con un banco intermedio en Silicon Valley, que es la parte norte de California? Ni siquiera es todo California. Y ahora el banco suizo, el Credit Suisse, Larry Fink, que es el jefe de la compañía de administración de fondos más grande del mundo, BlackRock, manejan $1,5 trillones, $2 trillones, dice, esta puede ser una crisis total en cámara lenta. ¿Qué puede ser lo peor? ¿El peor escenario y el más optimista? No, el peor escenario es que haya una corrida bancaria y que se pare. El sistema financiero es como el aceite de un motor, ¿no? Y si se para el sistema financiero, chao, se produce una crisis muy, muy seria. Es como que se funde el motor, se funde y ya no funciona más el sistema. La preocupación con el banco de Silicon Valley es que las compañías tecnológicas no iban a poder pagar los sueldos. Porque más pagan cada 15 días. No iban a poder pagar a los suministros. Y eso te empieza a producir un efecto que una cosa tras otra. Este banco, 92% de los depósitos no estaban garantizados. Porque eran de más de $250,000. Y la primera decisión, yo creo que el gobierno está actuando bien. Ya. La primera decisión es, bueno, vamos a mordernos la cola, esta es situación, hay que pararla como sea. Cierran los bancos, muy importante. Los accionistas van a perder todo el dinero. Los depósitos al principio trataron de decir, no, solo 250. Y después no. Y si ustedes pusieron más, es porque estaban paveando y se joden. No, ahora dijeron, no, los vamos a cubrir todos. Y dieron líneas de liquidez a todos los otros bancos. Porque hay un montón de bancos regionales, otros, que empezaron a tambalear. Ahora, cuando tú miras, en el fondo, el sistema bancario norteamericano, el sistema global también, y lo comparas con el chileno, ¿qué tal están las regulaciones? ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? ¿Y tienen debilidades estructurales? Bueno, hay muchas diferencias. La primera es que el sistema bancario estadounidense es único en que hay miles de bancos. Y hay bancos nacionales, hay bancos regionales, que son estos, que son intermedios, y hay bancos de comunitarios, que son de una municipalidad o dos municipalidades. Y por tanto, al haber esa gran heterogeneidad, hay que tener regulaciones diferentes. Tú no puedes tratar a un banco que solo cubre, por decir algo, la Florida y Puente Alto, igual como al Banco Santander en Chile. Lo segundo es que como en Chile hay muy pocos bancos, y son todos grandes, y hay una regulación muy estricta en Chile, porque todavía hay gente, los reguladores especialmente, que recuerdan la gran crisis bancaria. Y el salvataje que se tuvo que hacer. Y el salvataje y lo que costó eso para los contribuyentes. Que es otro de los temas. ¿Por qué con mi plata? En el fondo, que ahí viene, ya lo conversábamos recién con el anterior entrevistado, la deriva política. ¿Por qué con mi dinero tengo que salvar un negocio privado? Y el político dice, sí, hay que es complejo, pero después dice, a ver, pero ahí también está la plata de la gente y si cae la banca, la economía cae. No, pero lo que hay que acordarse es que los accionistas van a perder todo el dinero. Digamos, no, aquí no se está salvando. Y se ha enfatizado harto en eso en Estados Unidos. Bueno, porque eso es esencial. Pero hay mucha gente, especialmente gente más conservadora, gente más del Partido Republicano, que es muy estricta y que creen que no hay que tampoco apoyar a los depositantes.
y se frieguen. ¿Por qué? Porque estaban paveando. Digamos, la teoría de ellos es que la competencia es competencia salvaje. Ahora, yo creo que han actuado bien. Ahora, ¿hay debilidad estructural o no en la banca norteamericana? No, yo creo que no hay. Este no es del 2008. Ya. Ha cambiado. Definitivamente no es el 2008. Pero es muy serio y además están reaccionando más rápido, creo yo. Pero aquí tenemos un ángulo diferente, que es que las cifras de inflación ayer salieron muy malas. Hoy día salieron buenas. Claro, y cuando hay inflación alta se tiende a subir las tasas, claro, y las tasas ya sabemos lo que han provocado en esta crisis. Entonces la Reserva Federal, que si no hubiera habido esta crisis, seguramente la semana próxima, que tienen una reunión, hubieran subido la tasa en 50 puntos. Ahora, 50 no va a ser. Digamos, yo apuesto simple contra sencillo que no van a subirla en 50, van a subirla en 25 o nada, ¿ya? Entonces ya viene la pregunta, los datos de inflación de ayer fueron muy malos, que fue el índice de precio del consumidor. Hoy día fueron buenos, el índice del precio al por mayor, ¿ya? En que está cayendo. Entonces hay ahora datos un poco que están en conflicto, o sea, pero inflación, tasas, banca. Pero le da el que sean buenos los datos de hoy. De los precios al por mayor, le da una excusa a la Reserva Federal para hacer una pausa. ¿Ah? Porque está todo el tema bueno, no pueden dejar que la inflación se arranque. La última vez que en Estados Unidos se arrancó la inflación fue muy difícil de eliminarla y hubo que subir las tasas al 18%. Sebastián, ¿cómo nos puede pegar en Chile esta crisis en el corto, mediano y largo plazo? Porque hay tantos factores, no está el tema de la banca, está el tema del dólar, está el tema de las tasas de interés, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa con la economía global también. Está todo conectado finalmente. También China, no sé, tiene bonos del tesoro, o sea, todo está conectado. Entonces la pregunta es, ¿en qué tenemos que fijarnos y cómo nos puede afectar? Bueno, nos puede afectar obviamente a través del tipo de cambio, que ya lo vimos hoy día. Entiendo que cerró a 826, 827. Fin de semana pasada estaba, entiendo, también por debajo de los 800. El tipo de cambio. Sucede una cosa que es bien curiosa, Mónica, que es cuando hay una crisis que nace en Estados Unidos, los inversionistas globales se asustan y deciden refugiarse en el dólar. O en el oro, no sé. No, en el dólar. En el dólar. Y en los bonos del tesoro. Lo vimos la última vez que el techo de la deuda en el tiempo de Obama se llegó en que el Congreso no le permitió al gobierno a emitir. Ahora tenemos ese problema que se está produciendo en junio. Hemos llegado a un nuevo techo de la deuda. Por tanto, puede haber, si esto explota de verdad, habría una crisis y una recesión mundial y eso afectaría obviamente las exportaciones de Chile y el tipo de cambio. La Reserva Federal posiblemente no subiría las tasas, pero las tasas al final que fija la Reserva Federal son solo unas muy cortitas, las de corto plazo. El resto se mueve con el mercado, seguramente hubieran subido, van a subir de todas maneras. Entonces tenemos que estar preocupados. Eso no me cabe duda. Y tenemos que estar, yo no, tú no somos autoridades, pero las autoridades tienen que estar, además de preocupadas, ocupadas. ¿Hay algo que pueda hacer la autoridad chilena de economía o el Banco Central o todavía no se puede hacer nada y hay que solo mirar? No, yo creo que hay que estar muy alerta en el tema regulatorio, pero eso no es de un día para otro, pero parte del contagio es que los auditores de Credit Suisse, uno de los grandes bancos emblemáticos suizos, dijeron que en el informe de fin de año que había una falla seria en el control de riesgos en ese banco. Entonces, algo que hace no mucho tiempo era impensable, que Credit Suisse le pida ayuda al Banco Central de Suiza, que es como cerró hoy día el mercado europeo, es por falta de regulación. Entonces, yo creo que los reguladores chilenos tienen que, en la CMF, todos los reguladores, empezar a mirar con especial cuidado. Ahora, el Banco Central de Chile ha sido muy alerta siempre en proveer líneas de créditos, de liquidez, para hacer más fácil la transición. El principio de esto es que si los bancos tienen un problema de liquidez, hay que ayudarlos siempre. Si es un problema de solvencia,
es mucho más complicado. Y ahí hay que dejarlos caer, pero con una red de apoyo. Entonces lo que trataron de hacer el fin de semana es vender el Silicon Valley Bank. Sí, no pudieron. Y no, estuvieron a punto de venderlo. Trataron de rematarlo. Sí. Y trataron de vendérselo a los canadienses. Ahora los canadienses no son tan pavos tampoco de comprar. No. Miraron los libros, tenían un par de horas para mirar y decidir si compraban o no compraban. Eso es lo que van a hacer seguramente, pero es rematar pedacitos. Pero los reguladores chinos tienen que estar muy alerta, el Banco Central tiene que estar muy alerta. ¿En fiscalizar solamente o en ir pensando a futuro nuevas regulaciones? No, bueno, hay el tema de regulaciones obviamente que va más allá de esto. Lo que sucedió no es tan sorprendente. Es lo que había pasado en las AFP con el Fondo E en Chile. Subieron las tasas y bajó el Fondo E. Y eso lo tenemos, ha dado vuelta en Chile desde el año pasado, bajando el Fondo E. Entonces, sí, hay que estar alerta. Yo creo que regulaciones nuevas, no, excepto por las criptomonedas, ¿no? Ese ya es otro tema. Bueno, que es el que afectó a otros de los bancos que cayó. Al Signature Bank era las criptomonedas. Que tenía mucha inversión en ese ámbito. Lo interesante o lo grave del Silicon Valley Bank es que no tenía criptomonedas. Era un banco más bien tradicional, enfocado en startups. Que los clientes eran compañías tecnológicas y era regional. Sebastián Edwards, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Evidentemente que seguimos de manera muy, muy atenta a esta crisis. Hay que amarrarse el cinturón. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Vamos entonces a la pausa y volvemos en Conexión Global Prime. Ya lo decíamos, en Conexión Global, esta es una crisis que puede tener características globales y de hecho de alguna manera ya la tiene. Hay preocupación en Europa, ha habido movimientos bruscos en las bolsas europeas y la preocupación por este banco que mencionábamos al comienzo, el Credit Suisse. De eso y más vamos a conversar con Juan Pablo Ferrero, profesor del Departamento de Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Bath. El hombre además que ha acertado todos los últimos pronósticos respecto de Gran Bretaña, así que tiemblen si pronostica algo malo ahora porque apunta siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por el llamado. A ver, primero quisiera preguntarte cómo se ha tomado esta crisis que también, con otras razones, con otros antecedentes, que explicáramos un poquitito cómo se ha tomado lo ocurrido con el Credit Suisse, que cuando el principal accionista, el accionista saudita, dice yo no quiero invertir aquí, no quiero meterme más en estas ampliaciones de capital que necesita el Credit Suisse. ¿Cómo se reacciona en Europa? Para que después retrocedamos a cuáles fueron las reacciones respecto de los Estados Unidos inmediatamente. Sí. Bueno, sin duda todo lo que está pasando trae memorias sobre septiembre de 2008. Se trata de la quiebra del banco más importante desde 2008. Y si ayer por el martes, por ejemplo, las principales autoridades económicas europeas, incluyendo Pascal Donoghue, que lidera el Eurogroup, y a Paolo Gentiloni, que es la cabeza de la Comisión Económica de la Unión Europea, decían que no había mucho riesgo de contagio, que los bancos europeos están más diversificados que estos bancos en Estados Unidos que se vieron afectados, que básicamente quebraron. Bueno, la cosa parece estar cambiando rápidamente. Mientras esperaba la conexión contigo, Bloomberg está ya publicando que el gobierno suizo está sosteniendo negociaciones con el Credit Suisse, que si bien es un banco que viene con muchos problemas, con casos de corrupción, manejos, desmanejos, etcétera, es un banco cuyas dimensiones, creo que lo decías en tu introducción, es mucho mayor al de Silicon Valley Bank. Exacto, con lo cual que si vemos una movida del gobierno suizo en términos de nacionalización, rescate, etcétera, del Credit Suisse, estamos ante un efecto ya en Europa muy importante. ¿Y cómo han reaccionado ya nos contabas algo respecto al Credit Suisse, pero antes, si retrocedemos, frente al Silicon Valley Bank, ¿cómo han reaccionado los gobiernos europeos y específicamente también el británico? Porque la filial británica es comprada. Exacto. Sí, en Estados Unidos hubo una reacción del Estado y en el Reino Unido podríamos decir que hubo una reacción del mercado.
¿sí? En Estados Unidos la Confederación Federal del Seguro de Depósitos aseguró los depósitos de los clientes de estos bancos, mientras que en el Reino Unido se aprobó en tiempo récord la venta de la filial británica del SVB al banco más grande de Europa, al HSBC, por un simbólico precio de 1 libra. Claro. Y se dijo que cualquier pérdida, ¿sí?, la cubrirían con un impuesto a la banca. O sea que por ahora, en lo que respecta, por ejemplo, al caso británico, se buscó una solución de mercado sin intervención del Estado. Este banco norteamericano también tenía filiales en algunos otros países y fondos de pensiones, etcétera, ya se vieron afectados. Ahora, ¿cómo se toma políticamente también lo que está ocurriendo? Porque lo decíamos y lo conversábamos con los invitados que te precedían. Rescatar es súper complejo políticamente. Por un lado, si no haces nada y hay una crisis económica brutal, claro, también es inviable económicamente y políticamente. Si rescatas, también los contribuyentes van a decir, ¿por qué un negocio privado lo rescato con mis ingresos? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se está tomando esa discusión desde el punto de vista proyectando lo que puede ser para adelante esta crisis en Europa? Sin duda, tiene que ver también con la naturaleza del rescate, ¿no? Porque claro, si es que y cómo se beneficia o penaliza, digamos, a los dueños de los bancos y a los pequeños y medianos ahorristas. Se decía que de quebrar, por ejemplo, la sucursal en el Reino Unido, muchas pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector de la tecnología, que pueden generar mucho valor, pero al mismo tiempo tienen alto riesgo, podían de la noche a la mañana quedarse sin financiamiento. Con lo cual, bueno, los rescates depende de la naturaleza del rescate y cómo eso también luego se lo venda a la población en general. Hoy en el Reino Unido es el día del Spring Budget, digamos, ¿no? El ministro de Finanzas del Reino Unido está justamente planteando los pronósticos y las proyecciones económicas para el país, etcétera, con lo cual es un día de muchas noticias económicas. Más allá del discurso público que tengan los políticos, dentro de los analistas económicos, ¿cuál es la impresión respecto de la fortaleza o debilidad de los sistemas bancarios europeos y británicos? ¿Están regulados suficientemente o no? No recuerdo en cuál medio británico leía yo que decían, a ver, si no están suficientemente regulados, nos condenamos a una crisis de inestabilidad permanente, a convivir con la inestabilidad, y eso no es bueno. Pero regular a los bancos es muy difícil. Los poderes también que hay detrás a veces no entienden la necesaria regulación que debiera tener más estricta esta economía. ¿Cómo se habla de aquello? ¿Qué se dice al respecto? ¿Hay debilidad estructural o no de la banca europea y británica? ¿Y qué pasa con la regulación? Total, después del 2008 salió esta frase que todo el mundo repetía de too big to fail, ¿no? Es decir, no tener bancos tan grandes en el sistema cuyo riesgo de quiebra ponga en riesgo a todo el sistema. Y a partir de ello, en Estados Unidos y también en el Reino Unido se introdujeron algunos requisitos de, por ejemplo, mayor liquidez, algo que Donald Trump en 2018 ablandó, sobre todo para los bancos de mediano tamaño, que algunos sostienen está por detrás de la crisis que generó en el Silicon Valley Bank. No obstante, volviendo acá al caso del Reino Unido, el Reino Unido es un país que está tratando de encontrar su norte después del Brexit. Y hay una disputa entre los sectores más conservadores que lideran el gobierno y el Partido Conservador actualmente, que tiene que ver con apuntar hacia un modelo económico que le llaman de Singapore on Thames, ¿no? Es decir, un modelo ultra liberal y muy pegado a las finanzas. De hecho, Rishi Sunak, que es el actual primer ministro, propuso una nueva ley de finanzas y servicios financieros que está discutiéndose en el Parlamento y probablemente sea ley, que justamente tendía a ablandar algunos mecanismos que se habían puesto después de la crisis de 2008. Con lo cual, hay que ver si los resultados de esta crisis también lleva a un replanteo con respecto a la estrategia de regular o no los bancos, ¿sí?
¿Y cuál es la sensación hoy día en los medios de comunicación, en el debate público, en la opinión pública, en los políticos respecto de cuánto puede afectar? Porque todas las economías, es la principal economía del mundo todavía, muy seguida de cerca por la China, pero Estados Unidos lo es aún. ¿Cuánto relacionadas están las economías? ¿Cuánto puede pegar esta crisis? ¿Lo ven como algo todavía contenido? ¿Hay realmente miedo de que esto se pueda expandir? ¿Cuál es la sensación ambiente en este momento? Que puede cambiar evidentemente según lo que ocurra. Total, puede cambiar. Hay una reunión del Banco Central Europeo mañana con Christine Lagarde. La idea del Banco Central Europeo a principios de año era ir aumentando la tasa progresivamente para tratar de contener la inflación. Obviamente, el resultado de este incremento de la tasa, que la Fed, por ejemplo, la llevó de 0 a casi 5 puntos en menos de un año, justamente afectó a los bancos más expuestos, ¿no? Con lo cual hay que ver si los bancos centrales van a aminorar o a detener esa suba de tasas que puede beneficiar, por ejemplo, a aquellos que están pagando hipotecas con tasas variables. Es decir, eventualmente, si no hay una crisis sistémica, puede llegar a beneficiar a sectores de clase media que tienen hipotecas con tasas variables. Digamos, una crisis de un banco en California puede llegar a beneficiar a una persona que tiene un crédito hipotecario en Madrid. Digamos, esto obviamente en el contexto de que se logre mantener esta crisis en solo algunos bancos, los más expuestos, y que esto no desborde y llegue a todo el sistema, ¿no es cierto? Se está mirando también otras instituciones bancarias, porque en Estados Unidos han caído 3, pero ya hay varias que están mirando en California, que tiene que ver, en el caso de Estados Unidos, con el tipo de inversión, el tipo de empresas, por ejemplo, startups, que son capital de alto riesgo, que además tienen, los inversores en los bancos tienen altas sumas y por lo tanto un buen porcentaje de ellos, entre el 90 y 95%, no estaban aseguradas en el caso de Estados Unidos, que llega hasta los $250.000. Entonces, por ejemplo, en California hay 2, 3 instituciones bancarias más que la están mirando y que no tienen tan buen pronóstico. Está pasando lo mismo en Reino Unido y en Europa, aparte del Credit Suisse, están empezando a mirarse otras instituciones bancarias, empieza a conversarse en el debate público de atención con estos bancos que podrían ser los más débiles. Mira, yo no tengo ningún nombre para darte ahora, pero la lógica del sistema es que cuando efectivamente un banco quiebra, digamos, se comienzan a observar aquellos eslabones más débiles de la cadena. ¿Sí? Bueno, lo que está pasando un poco con el Credit Suisse es eso, pero como decíamos al principio, las dimensiones son y el efecto que puede tener la crisis de un banco de tal magnitud es muy importante. Con lo cual, hasta ahora, en lo que es el sistema británico, como decíamos antes, se mostró resiliencia porque fue el mismo mercado resolvió una crisis. Claro. Es decir, el HSBC compró ese banco, básicamente se hizo cargo de eso. Todavía no hubo una intervención del Estado. Vamos a ver qué pasa en las horas subsiguientes con el caso del Credit Suisse y si el Estado suizo decide una intervención más directa. Cierro solo preguntándote, ¿crees tú que esto, más allá de lo que tú nos comentabas, de la legislación que tiene que ver con el sistema financiero que estaba en discusión, más allá de ese efecto político, ¿tú crees que esta crisis puede ser una oportunidad para alguien que venía, además, que tiene expertise justamente como el primer ministro en esta área? ¿Puede ser una oportunidad o puede ser una oportunidad para sus opositores, para el laborismo, de decir, a ver, el sistema capitalista tiene forados, hay que regular, no funciona tan bien un capitalismo si no tiene reglas importantes del juego y límites importantes? En el balance político, ¿cómo crees que puede darse en Reino Unido? Interesante. En la última conversación que tuvimos hablábamos de un final de ciclo con Liz Truss y el Partido Conservador en el poder. Todavía el Partido Conservador tiene que hacer mucho para remontar en las encuestas, viene muy por debajo. Todavía falta un tiempo, pero que ese tiempo se va acortando. Y es verdad que Rishi Sunak se anotó un crédito cuando, finalmente logró por ahora resolver el protocolo de Irlanda del Norte, que todavía estaba irresuelto después del Brexit. Y eso parece haberle dado cierto crédito en términos de gestión. Y como tú dices, él viene, es un multimillonario que viene del sector de las finanzas, y esto le puede llegar a dar una
pequeña ventana de oportunidad. Tampoco sin exagerar porque el Partido Conservador tiene mucho que remontar en las encuestas, pero le podría dar algo de oxígeno. Juan Pablo, un gusto como siempre conversar contigo desde Reino Unido. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Por eso este programa se llama Conexión Global, porque lo que ocurre, lo hemos dicho muchas veces, en un lugar termina afectándonos a todas y a todos. Y cuando no, de igual manera es importante para aprender, para no repetir historias, para mejorar nuestra historia, mirar más allá de nuestras fronteras. Seguimos, por supuesto, atentamente esta crisis bancaria en todos los espacios de CNN Chile. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.